En este mismo instante, mientras miras este video, miles de aviones comerciales atraviesan los cielos, conectando continentes, culturas y economías. Son más de 10.000 aeronaves en el aire transportando a millones de personas simultáneamente, y solo en Estados Unidos operan varios miles de esos vuelos. Pero hay un dato que sorprende incluso a quienes siguen de cerca la industria. Más de la mitad de esos aviones no pertenecen realmente a las aerolíneas que los operan. Muchas compañías simplemente los utilizan sin ser sus propietarias. Por ejemplo, grandes transportistas estadounidenses mantienen una parte significativa de sus flotas bajo contratos de arrendamiento, y algunas aerolíneas de bajo costo ni siquiera poseen un solo avión a su nombre. Detrás de esa realidad existe un grupo de empresas especializadas que controlan gran parte de la flota mundial, y muchas de ellas tienen su sede en un lugar que pocos imaginarían como centro del poder aeronáutico global: Dublín, Irlanda. Esta ciudad se convirtió en el corazón financiero del arrendamiento aéreo gracias a un entorno regulatorio favorable, experiencia legal en activos internacionales y una red de empresas que dominan el arte de financiar aeronaves a escala planetaria. La pregunta surge de inmediato: ¿por qué una aerolínea no querría ser dueña de sus propios aviones? La respuesta es sencilla en teoría, pero contundente en la práctica. Comprar aeronaves implica compromisos financieros gigantescos. Un solo avión de pasillo único puede superar fácilmente los $100 millones en precio de catálogo, mientras que los modelos de fuselaje ancho destinados a vuelos intercontinentales pueden rebasar los 300 millones. Y ninguna aerolínea necesita solo uno o dos. Muchas requieren decenas o incluso cientos de unidades para operar redes extensas. Eso significa invertir sumas colosales en activos que comienzan a depreciarse desde el primer día. El capital queda inmovilizado durante años en 1966, maquinaria que pierde valor con el tiempo, mientras la empresa sigue enfrentando gastos operativos diarios como combustible, salarios, mantenimiento y tasas aeroportuarias. Incluso si una aerolínea dispone del dinero necesario, adquirir aeronaves nuevas no es un proceso rápido. Los principales fabricantes acumulan listas de espera que pueden extenderse durante gran parte de una década debido a la alta demanda y a los ritmos limitados de producción. Así que comprar no solo es costoso, sino también lento y arriesgado. Si ocurre una crisis económica global o se reduce drásticamente la demanda de viajes, la compañía puede terminar con miles de millones invertidos en aviones que no generan ingresos suficientes. Frente a esa incertidumbre, gran parte de la industria adoptó una alternativa más flexible: el arrendamiento. En lugar de desembolsar enormes sumas iniciales, la aerolínea paga cuotas mensuales que pueden variar desde cientos de miles hasta más de $1 millón, dependiendo del tipo de aeronave. Durante varios años opera el avión como si fuera propio y, al finalizar el contrato, puede devolverlo a la empresa arrendadora. Esto reduce la exposición financiera y permite ajustar la flota según la evolución del mercado, las rutas disponibles o la aparición de modelos más eficientes en consumo de combustible. Estos contratos son estrictos y están cuidadosamente estructurados. No es posible cancelar el acuerdo de manera repentina sin enfrentar penalizaciones significativas. Sin embargo, cuando el periodo pactado concluye, la compañía recupera una libertad estratégica que la propiedad directa no ofrece. Es un concepto similar al arrendamiento de automóviles. Se paga una cuota fija, se utiliza el vehículo durante algunos años y luego se reemplaza por un modelo más moderno sin asumir el desgaste total del activo. La industria aérea aplicó esta misma lógica a activos que valen cientos de millones de dólares. Para aerolíneas en crecimiento acelerado, esta modalidad se convirtió en una herramienta clave para expandirse sin comprometer enormes cantidades de capital. Una de las historias más llamativas es la de una compañía que prácticamente diseñó todo su modelo de negocio alrededor del arrendamiento. Esta aerolínea comenzó operaciones a mediados de la década de 2000 sin flota propia ni pasajeros, apostando desde el primer día por alquilar casi todas sus aeronaves. Firmó contratos de arrendamiento a medio plazo para operar aviones modernos y eficientes, utilizándolos durante los años de mayor rendimiento y devolviéndolos antes de que llegaran las costosas revisiones estructurales que acompañan el envejecimiento de la flota. A lo largo del contrato, la compañía deposita fondos destinados al mantenimiento en cuentas de garantía, lo que asegura que el arrendador esté protegido. Sin embargo, al devolver las aeronaves en etapas tempranas de su vida útil, la aerolínea evita la complejidad técnica y financiera asociada a operar aviones antiguos, sustituyéndolos por modelos más nuevos, con mejor eficiencia,
energética y menores costos operativos. Su estrategia de expansión fue igualmente ambiciosa. Realizó pedidos masivos de aeronaves en múltiples fases, asegurando acceso prioritario a cientos de unidades de un mismo fabricante. Con el tiempo, consolidó una flota compuesta casi exclusivamente por una sola familia de aviones, lo que simplificó el entrenamiento de pilotos, la logística de repuestos y los procedimientos de mantenimiento. Esta estandarización redujo costos y mejoró la eficiencia operativa en todos los niveles. El crecimiento fue meteórico. En menos de 2 décadas, pasó de ser una startup desconocida a convertirse en una de las aerolíneas con mayor tráfico de pasajeros del mundo, superando a varias compañías tradicionales con décadas de historia. Todo ello apoyándose principalmente en aeronaves, arrendadas en lugar de poseerlas directamente. Por supuesto, no todas las aerolíneas siguen el mismo camino. Algunas compañías consolidadas prefieren ser propietarias de la mayoría de sus aviones. Cuando una empresa cuenta con finanzas sólidas, demanda estable y acceso favorable a crédito, la propiedad puede resultar más rentable a largo plazo, ya que elimina pagos mensuales prolongados y ofrece mayor control sobre los activos. En términos simples, la elección entre comprar o arrendar depende de la etapa de desarrollo de cada aerolínea. Las compañías que necesitan crecer rápidamente y requieren aviones de inmediato suelen optar por el arrendamiento. Las que poseen estabilidad financiera y pueden planificar con mayor paciencia tienden a invertir en propiedad directa. Muchas combinan ambos enfoques para equilibrar flexibilidad y ahorro a largo plazo. Pero independientemente del porcentaje de aviones propios o alquilados, existe una pregunta clave. Si tantas aerolíneas arriendan sus flotas, ¿quién posee realmente esos aviones? Las empresas dedicadas a esta actividad manejan activos de valor incalculable y desempeñan un papel silencioso pero fundamental en el funcionamiento del transporte aéreo mundial. Esta industria moderna comenzó a tomar forma en la década de 1970, cuando un pequeño grupo de emprendedores identificó que las aerolíneas necesitaban alternativas financieras para expandirse sin asumir deudas gigantescas. Lo que en aquel momento parecía un nicho especializado terminó evolucionando en un negocio global, multimillonario que hoy sostiene gran parte de la aviación comercial internacional. Durante gran parte del siglo XX, el mercado aéreo estadounidense funcionaba bajo un modelo fuertemente regulado. Las autoridades federales decidían qué rutas podía operar cada aerolínea y cuánto podían cobrar por los boletos. En ese entorno tan controlado, la competencia era limitada y las compañías no necesitaban buscar estructuras financieras sofisticadas para expandirse. La estabilidad del sistema hacía que comprar aeronaves fuera el camino natural. Todo cambió a finales de la década de 1970, cuando se eliminaron muchas de esas restricciones. De repente, las aerolíneas tuvieron libertad para abrir rutas, ajustar precios y competir directamente entre sí. El mercado se volvió dinámico, agresivo y mucho más impredecible. Con la competencia en aumento y la presión por crecer rápidamente, las compañías comenzaron a buscar formas más ágiles y económicas de ampliar sus flotas. Fue en ese contexto cuando el arrendamiento de aeronaves dejó de ser una curiosidad financiera y se convirtió en una pieza central del negocio aéreo moderno. Las empresas que dominan este sector hoy operan a una escala gigantesca. Una de las más grandes gestiona una flota propia de alrededor de 1.500 aeronaves comerciales y, si se incluyen activos administrados y pedidos en cartera, su portafolio supera ampliamente las 3.000 unidades entre aviones, motores y helicópteros. Esa cifra supera la flota total de cualquier aerolínea del planeta. Ni los mayores transportistas estadounidenses ni las compañías más reconocidas de Oriente Medio alcanzan ese volumen de activos. Lo sorprendente es que la mayoría de los pasajeros jamás ha oído hablar de estas firmas, pese a que controlan una porción enorme de la aviación mundial. Y no es un caso aislado. Existen otras compañías con carteras de más de 1.000 aeronaves que suministran aviones a cientos de aerolíneas en todos los continentes. Administran activos valorados en cientos de miles de millones de dólares y desempeñan un papel esencial para que el transporte aéreo funcione con normalidad. Sin embargo, permanecen prácticamente invisibles para el público general, ya que su marca no aparece en los fuselajes ni en los boletos. Un detalle curioso es que casi todas estas gigantescas empresas operan desde el mismo país. Irlanda se convirtió en el epicentro global del arrendamiento aeronáutico. La mayoría de las principales compañías del sector mantiene oficinas centrales o divisiones clave en ese territorio y una parte significativa de los aviones comerciales arrendados en el mundo se gestiona
funciona desde allí. Esta concentración no ocurrió por casualidad, sino por una combinación de factores financieros y regulatorios cuidadosamente diseñados. Uno de los elementos más influyentes ha sido la política fiscal. Irlanda mantuvo durante décadas un impuesto corporativo más bajo que el de la mayoría de economías desarrolladas. Aunque las normas internacionales recientes elevaron esa tasa, continúa siendo competitiva frente a otros mercados. Cuando se administran activos valorados en cientos de miles de millones de dólares, incluso una pequeña diferencia porcentual en impuestos puede traducirse en ahorros anuales enormes. A esto se suma la simplificación administrativa. Poseer aeronaves implica complejos sistemas contables, depreciación anual, valoración de activos, reportes financieros, internacionales y cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones. Irlanda creó un marco estandarizado que reduce la burocracia y facilita la gestión para empresas que operan en decenas de países simultáneamente. Esa claridad normativa convirtió al país en un entorno atractivo para firmas que necesitan eficiencia legal y financiera. Pero el factor más determinante es la red de acuerdos fiscales internacionales. Irlanda firmó tratados con numerosos países que reducen o eliminan impuestos adicionales sobre pagos transfronterizos. En la práctica, esto significa que una aerolínea ubicada en cualquier región del mundo puede arrendar un avión desde una empresa con sede en Irlanda sin enfrentar cargas fiscales excesivas en cada transferencia mensual. Sin estos acuerdos, los costos operativos de arrendamiento podrían aumentar de forma significativa debido a retenciones impositivas. Este marco favorable incentivó a la industria global a concentrar sus operaciones en territorio irlandés. Las empresas encontraron un entorno que reducía costos, simplificaba procesos y hacía más atractivos sus contratos para aerolíneas de todo el mundo. Con el tiempo, esa ventaja competitiva convirtió al país en el núcleo financiero de la aviación comercial moderna. Ahora bien, cuando una aeronave arrendada enfrenta un problema serio, surge una cuestión clave. ¿Quién asume la responsabilidad? Prácticamente todos. Los aviones comerciales cuentan con amplias pólizas de seguro. Existen coberturas para el valor de la aeronave y otras destinadas a la responsabilidad frente a pasajeros y terceros. Estas estructuras financieras están diseñadas para responder rápidamente ante incidentes, pero también revelan cómo se distribuyen los riesgos dentro del sistema. En la mayoría de los contratos de arrendamiento, la aerolínea mantiene el control operativo total de la aeronave. Es responsable de la tripulación, el mantenimiento, la planificación de vuelos y la seguridad operacional. En consecuencia, cuando ocurre un incidente, la responsabilidad legal recae principalmente sobre la compañía aérea y sus aseguradoras. La empresa propietaria del avión permanece en un segundo plano, ya que su papel se limita al suministro del activo, bajo condiciones previamente pactadas. Esto crea una separación clara entre propiedad y operación. Para los pasajeros, la aerolínea es el rostro visible del viaje, su logotipo en la cola del avión, el uniforme de la tripulación, el programa de viajero frecuente y la experiencia a bordo. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una compleja red financiera donde los activos pertenecen a entidades que rara vez interactúan directamente con el público. Cada vez es más evidente que el verdadero poder financiero de la aviación moderna no siempre está en manos de las aerolíneas, que vemos despegar todos los días. Cuando el transporte aéreo mundial enfrentó una de sus mayores crisis recientes, las compañías operativas quedaron en una posición extremadamente frágil. Sus ingresos se redujeron drásticamente, miles de aviones quedaron en tierra y los costos fijos continuaron acumulándose sin pausa. Para evitar un colapso masivo del sector, gobiernos de todo el mundo tuvieron que intervenir, con paquetes de ayuda que superaron cifras históricas, inyectando recursos para mantener vivas a empresas que conectan economías enteras. Mientras tanto, las compañías de arrendamiento observaban la situación desde una posición distinta. Ellas poseían los activos físicos más valiosos, los aviones. Sus contratos estaban respaldados por estructuras legales internacionales que protegían su propiedad. Cuando algunas aerolíneas tuvieron dificultades para cumplir con los pagos, los arrendadores conservaron el derecho de recuperar las aeronaves según lo estipulado en los acuerdos. Esa diferencia en la estructura de propiedad dejó claro quién controlaba realmente los bienes de mayor valor dentro del sistema. Las tensiones geopolíticas también expusieron esta dinámica. En situaciones de inestabilidad internacional, empresas de arrendamiento intentaron recuperar cientos
cientos de aeronaves que operaban fuera de sus fronteras y que representaban activos valorados en miles de millones. Esos aviones no pertenecían a las aerolíneas que los utilizaban, sino a compañías financieras que, en muchos casos, operan lejos de la vista del público. El proceso de recuperación demostró hasta qué punto la propiedad legal de las aeronaves es un elemento crítico en el equilibrio de poder del sector. En la práctica, muchas aerolíneas funcionan como operadores que gestionan vuelos, pasajeros y tripulaciones, asumiendo gran parte del riesgo operativo diario. Son responsables de la puntualidad, el servicio, la seguridad y la experiencia del cliente. Sin embargo, los activos estratégicos suelen pertenecer a entidades especializadas que gestionan flotas globales como inversiones a largo plazo. Estas empresas, a menudo con sede en centros financieros internacionales, actúan como propietarios que arriendan sus aeronaves a múltiples compañías en distintos continentes. A primera vista, este modelo puede parecer una señal de debilidad para las aerolíneas, pero en realidad es uno de los factores que permitió la expansión del transporte aéreo a precios accesibles. Adquirir una flota completa requiere inversiones colosales que inmovilizan capital durante décadas. Al optar por el arrendamiento, las compañías pueden destinar recursos a abrir nuevas rutas, modernizar servicios, mejorar la experiencia del pasajero y ajustar su capacidad según la demanda del mercado. Esta flexibilidad financiera facilita el crecimiento acelerado sin asumir el peso total de la propiedad. Varias aerolíneas de rápida expansión lograron posicionarse entre las más grandes del mundo no por disponer de más capital que sus competidores, sino precisamente porque no necesitaron invertir sumas gigantescas en la compra directa de aeronaves. En lugar de ello, utilizaron estructuras de arrendamiento para acceder a equipos modernos, eficientes y disponibles con mayor rapidez. El resultado es un sistema donde la propiedad y la operación se separan. Estratégicamente, para maximizar eficiencia, las aerolíneas se concentran en transportar pasajeros, optimizar rutas y ofrecer servicios competitivos, mientras las empresas arrendadoras gestionan activos de alto valor como inversiones globales diversificadas. Lejos de ser una falla estructural, este modelo se convirtió en una de las bases que sostienen el transporte aéreo contemporáneo. Permite que existan más competidores, favorece la renovación constante de flotas y reduce barreras de entrada para nuevas compañías. En muchos sentidos, el hecho de que los aviones no pertenezcan directamente a quienes los operan no es un problema del sistema, sino un elemento clave que explica cómo la aviación logró expandirse a escala mundial y mantenerse accesible para millones de viajeros